con Diana Taborda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este capítulo de Creciendo Juntas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial donde los protagonistas van a ser nuestros niños. Yo estoy casi convencida, casi segura de que al menos una de nosotras o todos los que estamos aquí presentes y ustedes en casa han escuchado o han dicho: es que es muy desconcentrado, es que no pone atención, ay no, es que es muy cansón, es que es hiperactivo, es que no se queda quieto. Esas son etiquetas que emitimos a nuestros chiquitos. Y yo estoy consciente, y yo sé que ustedes también, que nuestros niños merecen más empatía, más respeto que etiquetas. Por eso hoy vamos a hablar del trastorno de déficit de atención. Y para hablar de este tema tenemos a dos profesionales. Una de ellas es Ginette Ávila, bienvenida. Muchas gracias. Y por aquí tengo a Isabela Pinto. Isabela, bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación, muy bien, Diana. No, a ustedes y sobre todo por traer y darle luz, visibilidad a este tema, que como lo dije al inicio, estoy casi segura que a todas las mamás y a todos los que acompañamos la crianza nos pasa, que incluso a veces lo hacemos sin darnos cuenta, que etiquetamos o señalamos a nuestros chiquitos con un diagnóstico que a veces desconocemos. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría que nuestra audiencia las conozca, entonces empecemos por Ginette. Bueno, yo soy médica, soy especialista en atención y estimulación temprana y dula yoga prenatal y postnatal. Razones es que me hice mamá y terminé metida en el mundo de las neurociencias apasionadamente y descubrí que desde el embarazo es que nosotros les aportamos al desarrollo neurológico de los niños y por eso trabajo hasta los 6 años, porque son las bases del cerebro de los niños. Perfecto. Y por aquí, Isabela, cuéntanos un poquito. Isabela es neuropsicóloga. Sí, yo soy psicóloga, soy magíster en neuropsicología clínica y a mí desde que entré a la universidad me ha encantado el trabajo con los niños. Entonces me he enfocado mucho pues como en el trabajo con chicos. En este momento estoy dictando una clase en la maestría de neuropsicología de la Universidad CES que habla de intervención en el déficit de atención. Podríamos empezar a desglosar ese término, ¿les parece si empezamos por ahí? O sea, como que empecemos a que las personas y las mamás que nos estén viendo todas podamos desmenuzar y entender qué es, o sea, qué significado tiene. ¿Quién me quiere ayudar a empezar a resolver qué es el déficit de atención o el trastorno de déficit de atención? Listo, bueno, el trastorno por déficit de atención lo conocemos comúnmente como sus siglas como el TDAH. Este es un diagnóstico clínico que incluso se basa pues como en unos criterios que muchos científicos pues han estudiado y hay unos criterios muy específicos para definir si hay un trastorno por déficit de atención, que incluso este es uno de esos temas que vamos a conversar porque ahora se dice muy fácilmente, es que yo tengo TDAH o yo creo que ese niño tiene TDAH, pero tenemos que ser muy juiciosos porque hay unos criterios que se deben cumplir. Entonces, las características generales son la falta de atención, la inquietud motora, los comportamientos impulsivos y parte de esos criterios nos dice que estos comportamientos deben ser consistentes, ¿cierto? Que se presenten todo el tiempo, que se presenten en diferentes contextos, o sea, en casa, en el colegio, y además que esto se presente antes de los 12 años de edad, ¿cierto? Entonces, hablamos que es un patrón consistente y no es algo que surge simplemente solo en el colegio o en un momento de vida, sino que esto es algo que acompaña al niño durante todo su proceso de neurodesarrollo. Digamos que nosotros como sociedad y como cultura somos muy dados a lo que hablamos al inicio, a etiquetar, a juzgar, a señalar, a ponerle nombre a algo, porque realmente pues necesitamos ponerle nombre para entenderlo. Sin embargo, con nuestros chiquitos escuchamos mucho frases como las que yo dije al inicio y es que no se concentra, es que no presta atención, es que es un vago, es que es perezoso, es que no le gusta ayudar a la mamá, bueno, una cantidad de etiquetas y juicios que yo creo que ¿cómo podríamos hacer más bien, esa es la pregunta, para entender si hay que buscar un diagnóstico, si hay que consultar o es parte de la naturalidad del chiquito?
Claro, y ahí me voy a ir a un tema que ahora está también como muy en tendencia o se habla mucho, y es ese niño altamente sensible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos un diagnóstico como este que va a implicar unos tratamientos con diferentes especialistas a un niño que es altamente sensible y todas sus emociones van a impactar y van a generar en él unas actitudes que de una lo van a tildar, es hiperactivo? Hay que mandarlo a diagnosticar. Y no yéndonos muy lejos, no solo pasa en nuestras casas, en las escuelas. A nosotros yo creo que la doc también nos va a decir, o sea, nos mandan pacientes por montones, vaya a que lo diagnostiquen, vaya a que lo mediquen, porque es que él no se queda quieto en la silla y nos olvidamos de que hay conductas en los niños y que hay edades donde ellos quieren es estar jugando, donde ellos quieren explorar todo. Entonces, mejor dicho, creo que hay una raya, una franja de diagnóstico y de niño altamente sensible o de niño en su naturalidad que se puede obviar, ¿cierto? Y que la malinterpretamos constantemente. Lo que pasa es que ahí yo siento que también vuelve y juega la sociedad, la escuela, la casa, y es que es más fácil para una mamá o para una familia que está conteniendo, que tiene un niño altamente sensible o que tiene un niño con un diagnóstico, es por favor, dale una pastillita para que se quede quieto, por favor, porque yo no sé qué hacer con él, que empezar a hacer todo un proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería como el llamado para las familias que todavía no tienen un diagnóstico, pero que tienen niños que son altamente sensibles o que aprenden de diferente manera? Bueno, hay algo muy importante y parte de esos criterios que les mencionaba ahorita, y es que estos patrones de conducta deben afectar el área social y el área académica o incluso laboral, porque también encontramos adultos y jóvenes con el trastorno por déficit de atención. Entonces, que se esté afectando el área social y el área también académica en los niños, ¿cierto? Esto es algo muy importante y una señal súper importante para los papás de que analicen el entorno del niño, no solamente los comportamientos como propios, tal, exactamente, sino que hay que analizar todo el entorno y las diferentes esferas que se están presentando. Si ya está teniendo problemas con sus compañeros, si se está viendo rechazado, incluso aparecen muchas dificultades de estas habilidades sociales, o incluso si su desempeño académico está disminuyendo. Entonces es todo un contexto que hay que empezar a analizar. Isabela, te entendí que los adultos también podemos presentar el trastorno. Y mi pregunta es, ¿se diagnostica en la adultez o definitivamente se diagnostica hasta los 12 años, como lo mencionaste ahorita? Bueno, súper importante. Se puede diagnosticar en la adultez, pero cuando uno hace este tipo de diagnóstico se tiene que devolver al neurodesarrollo de esa persona. Entonces, no es algo que surgió apenas en la adultez, sino que es algo que lo ha acompañado toda la vida, pero nunca se identificó. Entonces, por eso, cuando vienen adultos con esta duda, uno empieza a indagar un montón por ese neurodesarrollo. Incluso yo también le digo a estos adultos, busquemos a tu mamá, hablemos porque tu mamá te conoció muy bien cuando eras chiquito. Entonces, es devolverse a ese neurodesarrollo e indagar pues muy bien qué estuvo pasando. Y yo siento que es importante también devolvernos, y es que el mundo está diseñado para los cerebros que estamos como, no es que yo no sé si hay normalidad, sino que somos como los cerebros más tranquilos, ¿cierto? Menos hiperactivos, menos hipervigilantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos cerebros de estos niños o de estos adultos que ahora pues lo mencionamos que también pueden tener el trastorno, puedan hacer parte de la sociedad y tener unas vidas tranquilas, unas vidas en las que puedan presentarse en la cotidianidad sin mayores altibajos, sin mayores consecuencias? Es que ahí, eso que tú hablas de las etiquetas, para mí es el punto más importante a tocar en estos casos.
Tú eres, y eso se lo digo siempre a mis pacientes, ¿tú para qué quieres el diagnóstico de tu niño? Porque muchas veces van buscando es el diagnóstico y cuando se les dice que no, son como, ¿y entonces yo ya qué voy a hacer? Y yo, ¿y qué ibas a hacer si tuvieras el diagnóstico? Entonces, para mí el diagnóstico es una etiqueta que tú le vas a poner al niño o que se pone la persona adulta acá. Entonces, como yo ya tengo este diagnóstico, yo estoy limitado para esto, o no puedo hacer esto, o me contengo de hacer esto, o no voy porque me van a señalar. Entonces, si tú desde ahí estás enfrascando a tu niño en que tiene un diagnóstico y es diferente, tú eres quien lo aísla, tú eres quien, o sea, lo limita, ¿cierto? Entonces ahí depende es de ese aprendizaje que nosotros como profesionales le demos a esas familias, porque ¿qué debemos de hacer todos los seres humanos? Desaprender y aprender. Entonces hay esta situación, ¿qué vamos a hacer para que simplemente se vuelva lo normal? O sea, es que el mundo está diseñado para encasillar en la normalidad, Exacto. ¿cierto? Entonces, todos socialmente somos responsables de qué vamos a hacer para que el mundo en verdad sea íntegro para todos. Entonces ahí va, nosotros profesionales debemos de no solo atender papá y mamá, sino la red de apoyo. Venga entonces los profesores, ¿qué vamos a hacer para cambiar la estructura académica de él? Para que él se sienta que está en un ambiente donde es completamente normal o tratado igual a los demás, que obviamente se evaluará de manera diferente, pero que él se sienta íntegro, que hace parte. Y bueno, y si hablamos de ellos, ¿cómo están los amigos de las familias de estos chiquis? Y ahí traigo a tema una mamá que es muy amiga mía y me decía, yo quisiera estar en el programa y decir mi voz como mamá, yo cómo me siento, cuando otro papá me señala, es que le falta una pela, es que le falta un regaño. No estamos preparados como sociedad, entonces hay que involucrar a las familias de los niños normales también y enseñarles que hay que hacer un mundo de verdad íntegro, aceptando las diferencias de todos y adaptándonos a esas diferencias. Y que yo siento cuando te escucho, y es que el diagnóstico no me puede limitar, sino al contrario, el diagnóstico debería expandirme y generarme libertad, tanto como si yo estoy teniendo el trastorno, como si soy acompañante o familia de alguien que esté viviendo el trastorno de déficit de atención, porque cuando yo no sé qué pasa, es cuando llega la etiqueta, o es más fácil señalar, ¿cierto? Porque yo no sé qué pasa, entonces digo, es un perezoso, no se queda quieto, él no aprende, ahí es cuando llega la etiqueta. Pero cuando yo ya sé como mamá qué es lo que está pasando, o como acompañante, qué es lo que está pasando, que hay un diagnóstico, lo que digo es, ahí este diagnóstico es clínico, es biológico, es estructural, por tanto yo debo acompañar a mi hijo de una manera totalmente diferente y enseñarle, como tú dices, a la sociedad y a quienes me rodean de que es diferente, pero es capaz. Diana, dijiste algo muy importante y es analizar como todo ese contexto que hablamos ahorita. Nosotros desde la psicología y la neuropsicología hablamos de un modelo que se llama el modelo multisistémico, que analiza las diferentes esferas de los niños, ¿cierto? No es simplemente ver el individuo solo, sino que es ver las diferentes esferas que lo acompañan, ¿cierto? Entonces, incluso hay chicos que tienen su componente biológico del déficit de atención, que tiene esas dificultades propias, pero que el contexto, el ambiente, el colegio, etcétera, potencia esos comportamientos o provoca que se causen estos comportamientos. Entonces, nosotros no podemos ver al individuo aislado, sino que tenemos que analizar todo su ambiente, cómo está en el colegio, cómo está en casa, cómo son esas herramientas que tienen los papás. Entonces, es súper importante lo que estás mencionando y verlo desde una mirada multisistémica, ¿cierto? Y adicional, también hay algo muy importante y pues cuando nosotros como profesionales damos una impresión diagnóstica, no es simplemente para etiquetar, ¿cierto? Que se utiliza mucho, sino que es para acompañar y dar una guía o un mapa a esa familia. Los diagnósticos, pues cuando se dan de una manera muy juiciosa y en compañía pues de profesionales expertos, ayudan mucho a que se dé todos esos procesos de autoconocimiento en el niño, y además de conocimiento de la familia. Entonces se da un mejor manejo, un mejor acompañamiento, se define cuál es el mejor tratamiento caso a caso de ese niño. Entonces
no es simplemente dar un diagnóstico y quedarnos listo, tiene eso, sino que es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información que nos están dando? ¿Cómo nos vamos a dejar acompañar y guiar con esto? Perfecto. Bueno, chicas, las invito y los invito a que vamos a nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con Laura Valencia, que nos trae una marca divina, celestial, divina y completa. Sombreros, vestidos de baño y sandalias, mejor dicho, todo para la playa. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte por aquí. Muchas gracias. Cuéntanos yo un feliz. poquito de tu marca. Empecemos por los sombreros, que además miren esta belleza, vamos a ver qué tal. Yo tengo la cabeza siempre muy pequeña y casi nunca me sirven hoy, pero este me quedó súper lindo. Cuéntanos un poquito de los sombreros, que además tenemos muchos estilos. Bueno, Diana, te cuento, Celestial nace de mi amor por lo artesanal, lo hecho a mano, nace con la idea de crear un complemento perfecto, que sea un accesorio que lo puedas usar para elevar tu outfit, para la playa, el día a día. Entonces tenemos diferentes diseños, unos son más decorados que otros, se pueden usar para la playa, para cabalgatas. Por ahí tenías unos de corazón divino, mira por acá hay uno, Sí. Miren esta cosa, bueno, ustedes saben que a mí me gusta el rosadito, entonces miren esta belleza, qué dulzura de sombrero. Bueno, y también tienes vestidos de baños y sandalias, cuéntanos un poquito Sí, de entonces en el camino de la marca nos encontramos con que queríamos ser esa tienda donde encontraran todo para que puedan usar en su viaje. Entonces tenemos vestidos de baño, tenemos sandalias, los sombreros son pues como la insignia de la marca, pero tenemos también esos complementos para que encuentren todo en el mismo lugar. Perfecto, cuéntame dónde podemos encontrarlos. Bueno, nosotros somos tienda virtual, nos pueden encontrar en Instagram como celestial con doble S, celestial.col. Laura, gracias por traernos este emprendimiento ustedes, tan lindo, muchas Emprende con gracias. Creciendo Juntas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ustedes ya saben que si quieren estar de este lado y traer su emprendimiento, nos pueden escribir un mensaje directo a nuestro Instagram, Creciendo Juntas TV. Y regresamos nosotras aquí a seguir hablando de este tema que tanta falta nos hace a nosotras y a todas las familias. Sin embargo, antes de continuar hablando del trastorno de déficit de atención, las quiero invitar a que saquemos una carta del oráculo 50 cartas para mamás, para que nos siga acompañando en el resto del programa. ¿Quién me quiere hacer el honor? Ok, vamos a ponerle una intención bonita, que el mensaje que aquí salga sea de mucho bienestar para la mamá que lo reciba. Listo. Aquí adelante está el título. Los cambios no llegaron solo para ti. Tu pareja también está viviendo una gran transformación, desde sus tiempos y su economía hasta sus fuerzas y sus emociones. También trasnocha, se cansa, cuida, pero a menudo no ves este esfuerzo. Como tú, tu pareja experimenta cambios y a veces no se entiende ni te entiende. Sin embargo, en muchas ocasiones está ahí, compartiendo tus responsabilidades y continuando con las suyas. Recuerda que hay alguien a tu lado, siéntete acompañada en este proceso porque lo estás. Ay, muchas gracias. Ya saben, los cambios no llegaron solo para ti. Esta carta es súper especial porque tiene mucha energía masculina. Esta carta la escribió mi esposo. Él escribió 6 de las cartas del oráculo, 50 cartas para mamás. Entonces aquí la vamos a poner para que nos siga acompañando mientras nosotras seguimos conversando. Bueno, yo quería preguntarles o ponerles un tema, y es que nosotros somos muy olímpicos para diagnosticar, porque tenemos a Google y porque ahora ya tenemos a ChatGPT. Entonces seguramente
nos pasa que, ay, mi hija tiene estos síntomas, estos síntomas, estos síntomas, estos síntomas, y listo, yo la diagnostiqué con TDAH, ¿cierto? Pasa. ¿Qué debemos tener en cuenta como familias, como cuidadores, como mamás? Las características que tú mencionabas para pedir ayuda, no para autodiagnosticar. O también es válido, la pregunta es, ¿podemos autodiagnosticar este tipo de patología clínica o mejor con un profesional? Bueno, definitivamente debe ser con profesional, ¿cierto? O sea, ni Google ni ChatGPT no sirve. Por favor, no. Sí, en Internet vamos a encontrar mucha información. Hay información muy buena, pero también hay información que va a desinformar. Entonces, lo mejor siempre va a ser consultar profesionales que te guíen en este proceso. ¿Por qué? Porque el trastorno por déficit de atención, una de las características son las dificultades atencionales, pero resulta que las dificultades atencionales están en muchas otras características, ¿cierto? Por ejemplo, en niños que tienen ansiedad o en niños que tienen una depresión, incluso en el autismo, o también ocurre pues que por periodos está pasando por un momento difícil y aparecen esas dificultades atencionales. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos porque puede ocurrir que están las mismas características que te dice ChatGPT, pero resulta que no cumple los criterios para un trastorno por déficit de atención. Entonces, siempre cuando veas un cambio de comportamiento en tu hijo, cuando veas que su desempeño académico está bajando, cuando vea alguna dificultad, consulta al profesional que te va a orientar mucho mejor. Bueno, aquí es muy importante aclararle a las familias qué tipo de profesional deben consultar, porque una mamá nos está viendo y dice, ay, ok, sí, ¿a quién llamo? ¿A quién le escribo? Llamo al EPS común y corriente, pido cita con psicología, con psiquiatría, con un médico de medicina general. ¿Qué hago? ¿A qué tipo de profesional debemos recurrir? Claro, de entrada, pues las familias que acudan a una IPS pueden consultar con su médico. El médico ya mirará algunos criterios y dirá, bueno, debemos remitirlo a psicología o requerimos un apoyo ya de neurología, ¿cierto? En ese caso, y ya de ahí se empieza a desglosar como dependiendo si se hace un diagnóstico, porque se hace como una atención integral con varios profesionales, ¿cierto? Eso nunca un niño diagnosticado con este trastorno va a quedar con un solo profesional, no. Él va a comenzar a rotar según las necesidades de él, ¿cierto? Y según las necesidades de la familia, porque es que a veces creemos que este niño inquieto tiene que ir al psicólogo, el niño, y a veces son cosas conductuales por falta de límites familiares, ¿cierto? Okay. Entonces, son muchas cositas que hay que ir desgranando. Entonces, de entrada, pueden ir a su IPS, que de ahí ya el médico definirá psicología o hacemos una interconsulta con neuro, ¿cierto? Ok, y aquí me surgió otra duda y es, una vez se diagnostica al niño, ¿es un diagnóstico que lo acompaña por el resto de la vida? ¿Tiene cura, tiene tratamiento, tiene mejoría o cómo es el proceso? Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que surge en esos primeros momentos de desarrollo del niño y que esto lo va a acompañar toda su vida, ¿cierto? Okay. Entonces, a veces los papás dicen, ay, ¿cuánto va a durar? ¿Cuándo se va a curar? Bueno, resulta que podemos regular síntomas, podemos darle un acompañamiento, pero esto es algo que lo va a acompañar toda su vida. Ahorita hablamos del adulto que tiene trastorno por déficit de atención. Este es un adulto que llegó a esa etapa, pero que desde chiquito ya tenía el déficit de atención. Claro, y que muy seguramente no fue diagnosticado, que muy seguramente no sabe. Yo les contaba ahorita detrás de cámaras que uno se pone a hacer lo que no se debe hacer y dice, ay, quizás yo tengo en el nivel más leve, porque también hay niveles del trastorno. Sí, también se habla de niveles de severidad, ¿cierto? Leve, moderado, grave, de acuerdo al impacto de los síntomas en el contexto del niño. Entonces, ahorita Ginette decía pues algo muy importante y es los profesionales que van a acompañar este proceso. En el trastorno por déficit de atención, las mejores terapias o las mejores intervenciones que tienen evidencia es la terapia multimodal.
¿Esto qué quiere decir? Cuando se impacta desde el área de psicología, si es necesario psiquiatría, que va a acompañar también este proceso de tratamiento farmacológico, cuando se impacta en el colegio. Entonces, estos son un montón de profesionales acompañando a esa familia. Entonces, eso es sumamente importante a tenerlo en cuenta. Hablas de familias y me parece muy lindo que seamos empáticos con los niños, pues ellos son los que están, digamos, presentando el trastorno. Sin embargo, también qué rico voltear la mirada hacia la mamá, hacia el papá, hacia la familia que acompaña, porque creo que no es una dinámica familiar fácil. ¿Cómo se vive una dinámica familiar al interior de un niño diagnosticado con el trastorno de déficit de atención? Yo quiero hablar mucho sobre esa amiga que les contaba ahorita, porque ella me tocó y dijo, yo quiero darle voz a la maternidad cuando se vive este proceso, porque es una persona activa, una persona que tenía su profesión o que tiene su profesión, pero llega a un punto en el que dice, tengo que ir donde tales profesionales, tengo citas, tengo que correr allí, me llamaron del colegio porque constantemente me están citando porque hizo esto o no hizo esto. Entonces comienzan un montón de tareas para esa mamá, que obviamente si decimos es una mamá que tiene una red de apoyo, pues delicioso porque se amortigua la carga, pero ¿qué pasa con esas mamás que están solas? Que llevan todo este proceso solitas y que aún así también van a trabajar. Porque es que si está la mamá que está sola, dedicada al chiqui con su diagnóstico o a sus otros hijos, dígame en esa que tiene tantas ocupaciones. Entonces ahí nos vamos, ¿cómo está la salud de esos cuidadores, esa salud mental, ese agotamiento físico? Porque es, venga, hagamos entonces, si mi niño tiene que hacer actividades, aprender de una manera, es muy kinestésico, entonces aprende mucho brincando, ¿qué actividades vamos a hacer entonces en el día para que canalicemos todo esto y podamos hacer otra tarea? Entonces es una mamá que de verdad requiere tiempo, requiere comprensión, requiere abrazos porque termina sus noches agotada del día a día. ¿Y cómo está esa red de apoyo, incluyendo amigos? Que te escucho hablar y digo, las mañanas con hijos, todas las que tenemos hijos lo sabemos, con niños chiquitos, las mañanas por más en calma que queramos siempre hay un poquito de caos. Porque o a veces nosotros decimos, ya tiene 5 o 6 años, entonces ya se pone el uniforme solo y nos da tiempo de ir a hacer el huevito, de ir a hacer la lonchera. Estas mamás tienen que estar presentes para sus chiquitos, para su trabajo, para ser amas de casa, y no es tan fácil ni las mañanas ni el resto de los días, y súmale a que eso es todos los días. ¿Cómo podemos ayudar y cuidar esa salud mental de esas mamás? Bueno, yo quisiera complementar un poquito a lo que mencionaba Ginette, y es que cuando nosotros hacemos todo ese análisis de contexto en el niño, también nos empezamos a dar cuenta. Sabemos que este es un trastorno neurobiológico y nos empezamos a dar cuenta que incluso los mismos papás también tienen estas características. ¿Es hereditario? Sí, es hereditario. Okay. Entonces encontramos que hay estas características en los papás, son familias incluso desordenadas, familias que no saben cómo manejar las situaciones y aparecen incluso situaciones de maltrato, son niños que son más vulnerables pues a que se les pegue el regaño, a que les den la pela. Entonces por eso es tan importante nosotros impactar en la familia y en los papás, porque son papás que, como decías ahorita, están reaprendiendo como desde cero, al darse cuenta de este tipo de diagnóstico, cómo debe ser el manejo, cómo me debo acercar a darle las indicaciones y no gritado desde la cocina. Entonces es muy muy importante tener en cuenta estas características, y parte también de lo que me preguntabas de cómo cuidar esa salud mental de las mamás es primero entendiéndolas, validando sus emociones, también teniendo pues como esos encuentros con ella de te entiendo, sé por lo que estás pasando, ¿cierto? Acá pues lamentablemente no hay como grupos de apoyo puntuales en TDAH, yo sé que en otros lugares sí los hay, pero acá no hay como un grupito así de mamás. Sería pues ideal un grupito que las mamás compartieran pues como todas sus sí, ideas. Que no se den cuenta que están acompañadas, que no les pasa solo a ellas. Exactamente. Sí. Entonces, brindar un espacio de que no solo ellas están viviendo eso sería ideal para trabajar esa salud mental. Pero también nosotros como profesionales no juzgar.
¿cierto? No, es que tú le pegas, es que tú lo haces mal. No, a ver, un momento. Estamos aprendiendo juntos, te estoy acompañando en este proceso, valido lo que sientes, habrá momentos que vas a sentir mucha frustración, pero ven, yo te acompaño en este proceso. Yo siento que hay procesos de mucha dificultad por desconocimiento, porque no sabemos. Entonces siento que el primer paso es darnos cuenta. Entonces esas mamás que hoy nos están viendo, que este programa les llega al corazón y dicen como, uy, puede ser que yo tenga déficit de atención, porque ya dijimos que puede ser que se desarrolló en la infancia y no se diagnosticó y se lo estoy replicando a mi hijo y mi hijo lo tiene. ¿Cómo pueden hacer estas mamás para precisamente darse cuenta? Hay algunos factores, algunas características que ya como adultos podríamos decir, ve, ¿sabes qué? De pronto sí tengo el trastorno de déficit de atención, voy a consultar. Bueno, en el adulto se da un poco diferente que en los niños, ¿cierto? Porque en los niños es más la inquietud motora, el niño necio, más estas características. Pero en el adulto encontramos algo que se llama la procrastinación. Entonces, ¿qué es la procrastinación? Es la tendencia a aplazar las tareas. Entonces, es el típico de, tengo esta actividad para la próxima semana, la hago mañana, y queda en el mañana hasta que llega el momento que hay que hacerlo, lo haces bajo presión, bajo mucho estrés. Entonces esta es una de esas características que surge mucho pues como en este déficit de atención del adulto. Y además también son adultos que tienden a ser un poco más desordenados, llegan tarde al trabajo, incluso a veces pueden llegar a incumplir con el pago de facturas, etcétera, etcétera. Entonces, esas son como unas de las características más comunes que vemos en el caso del adulto, porque sí tiende a ser muy diferente al niño. Ok, pero en el caso del adulto no es porque se nos olvidan algunas cosas. Ahorita hablábamos de Baby Brain, que lo podemos tocar el tema ahorita un ratico, pero no es ese adulto que se le olvida, qué sé yo, pagar las cuentas, se le olvida la maleta, se le olvidan las llaves, que está hablando por teléfono y busca el teléfono. No, eso no. Pueden ser estas características, pero ahí hay que diferenciar muy bien, porque una cosa es fallas en la memoria y otras fallas atencionales. ¿Cierto? Okay, porque, o sea, no todos tenemos trastorno de déficit de atención. Exacto. Hay que revisar bien qué puede estar pasando, e incluso también el estrés aumenta esas características de inatención. Puede ser que estás teniendo altos niveles de estrés y que eso causa la inatención. También es revisar cómo estás manejando tus propios niveles de estrés, cómo estás autorregulándote. Que siempre decimos, y yo inicié el programa diciendo que era para nuestros chiquitos, pero si no nos vemos a nosotros primero, no podemos dar de lo que no tenemos. Ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando del trastorno de déficit de atención en nuestros chiquitos. Y hay un lugar en el que nuestros chiquitos se pasan la mayor parte del tiempo. Uno es la casa, otro son las escuelas y los colegios. Desafortunadamente, y no es un secreto para ninguna de nosotras ni ninguna de ustedes, que nos falta mucho de conciencia en la educación de nuestros hijos. Y yo quiero que Ginette nos cuente cómo podemos empezar a hacer para empezar a impactar en esos colegios, en esas escuelas, qué se está viviendo allí. Se están etiquetando los niños, se mandan a la casa, es el lugar donde se gesta el no se queda quieto un niño de preescolar que está siendo niño. ¿Cuál es la mirada que debemos entregarle a estos chiquitos? Bueno, partamos de que los niños pasan la mayor parte de su vida en la escuela. Y más que en la casa. Y más que en la casa. Entonces, si partimos de ahí, la escuela debe de ser un entorno seguro, de entrada. Pero nos encontramos lastimosamente profesores, educadores o todos los que estén en torno a la educación de los niños en estas instituciones, donde no hay una preparación en temas de neurodivergencia. Y eso es supremamente importante, que empiecen a tocar esas puertas para educarse en estos temas y de inteligencia emocional, salud mental, que también es importante para este acompañamiento. Partiendo de esto, hay que tener en cuenta las inteligencias de nuestros niños.
que está el niño kinestésico y que está el niño que se sienta en su pupitre a aprender. Inés, explícanos un poquito el término para que nos quede claro. De kinestésico es que aprende a través de todo lo que es movimiento, entonces él prefiere pararse y así aprende más, él prefiere bailar y así aprende más, un concepto, ¿cierto? Teniendo en cuenta como esta parte, miremos también cómo están esos currículos académicos de los niños, porque hay algo que quieren hacer las instituciones y es tener un colegio sobresaliente o en un nivel muy superior, y eso está bien, no está mal, ¿cierto? De que llevemos a los niños acompañados a esos procesos, de que los colegios tengan su nombre y que gradúen profesionales con excelencia, pero si miramos ahí... Pero no escondiendo la basura con el recogedor por debajo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando quieren exigir mucho, pasan esa barrera donde, no, es que mira, no aprende, porque es que no se queda quieto, y acá solo aceptamos niños que les vaya bien, que no robots, pierdan. más o menos. Exacto. Entonces, tienen que ir a que lo diagnostiquen porque no se queda quieto, porque no aprende, porque vea que cuando el nivel de dificultad para ese niño, teniendo en cuenta su neurodesarrollo, no es el adecuado, ¿cierto? Entonces hay instituciones donde trabajan la estimulación y ahí estamos bien, no estamos forzando, estamos haciendo estímulos positivos, pero hay otras donde es obligatorio que en preescolar salgan leyendo. Entonces ahí decimos stop. Sí. Hay herramientas de estimulación donde puedes aprender y el niño puede aprender desde bebé a leer, pero qué pena. Eso está entre las guías que debe tener un niño a esa edad con respecto a lo que el Ministerio de Educación tiene planteado. Entonces ahí empiezan esas rivalidades, llévalo al médico, llévalo al pediatra, llévalo al psicólogo, llévalo, y las etiquetas, ¿cierto? Entonces ahí es importante que los profesionales que están en las instituciones educativas se preparen en temas de neurodivergencia. ¿Por qué? Porque también cierran las puertas a estas personas que luego pueden ser médicos, luego pueden ser, o sea, tienen las mismas habilidades, solo que hay que sabérselas manejar. Entonces hay un llamado muy importante a que la educación siempre debe estar de la mano del profesional de la salud, porque este trabajo, como decía ahorita Isa, es integral y entre los profesionales va el educador. O sea, nunca se trabaja sin el educador cuando estamos haciendo estos procesos. Y que como mamás y educadores nos convirtamos como en defensores de nuestros hijos, en defensores de la infancia, porque no es que me dicen que mi hijo no aprende, déficit de atención, entonces yo cojo a mi muchacho y voy y lo hago medicar, sino que ¿cómo hago para acompañarlo? A mí me parece un poquito alarmante y preocupante lo que tú mencionas, porque se vive mucho, y aquí ya no estoy hablando de etiquetas, sino de la comparación que tenemos constantemente cuando somos mamás con las mamás y cuando nuestros hijos nacen con los niños. Entonces es que el mío ya aprendió a leer, el mío ya aprendió a escribir, el mío ya habla inglés, el mío ya dijo no sé qué. Pues cierto. Y siento que no es necesario, que no educa y que nos sale o nos saca de la naturaleza humana. Todos tenemos un cuerpo y una biología totalmente diferente y en los niños pues no está de más. Sí, y mencionan algo muy importante, y es que todas las personas, todos los profesionales que trabajamos con niños tenemos que ser expertos en neurodesarrollo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuáles son los comportamientos esperados en un niño, incluso saber que pues, todos en algún momento somos inatentos. Llega uno está en una clase de 2 horas y lo normal es que el cerebro pues ya llegue un momento en que no se concentre. No, te voy a poner un ejemplo que estoy segura que les pasa a todos. Vamos manejando. Cuando menos pensamos llegamos a nuestro destino y somos como, ¿en qué momento? Llegamos. O sea, el cerebro se desconectó. Y es algo que es lo normal, lo esperado, y que también tenemos que saber que los niños, sus niveles atencionales pueden durar un poco menos, que un niño, por ejemplo, que tiene un déficit de atención le podemos ayudar, por ejemplo, haciendo pequeñas pausas, supervisándolo constantemente, pero no podemos pretender que sean unos adultos pequeños, sino que tenemos que ubicarnos súper bien en el momento de desarrollo que está viviendo el niño. Isabela, y ahí me parece muy importante rescatar nuestra conversación inicial, y es el diagnóstico, que hablábamos precisamente de eso, porque el diagnóstico, hablábamos que qué rico que nos entregue libertad, conocimiento, pero a partir de ahí, ¿cómo se procede?
Bueno, desde mi área, que yo soy neuropsicóloga, en la neuropsicología hacemos algo que se llama la evaluación neuropsicológica. ¿Esto qué es? Es un conjunto, digamos, de pruebas o de actividades que uno pone en el niño. Entonces uno conoce cómo es su atención, su memoria, cómo son sus procesos de aprendizaje, y adicional indagamos mucho por cuáles son esos síntomas en el colegio, cuáles son esos síntomas en casa, cuáles son sus habilidades sociales, académicas, etc. Entonces nosotros cogemos toda esa información del niño, hacemos un análisis muy profundo y entregamos al final un informe neuropsicológico con todas estas características. ¿Esto de qué nos va a servir? Esto primero pues nos puede dar una impresión diagnóstica, pero también nos va a dar un perfil de fortalezas y debilidades para saber cómo trabajar con el niño. Es como el mapa que nos va a guiar. Sí, con el mapa de ruta que marca como la guía. Una pregunta ahí en ese tema, ¿todos los niños que se diagnostican con el trastorno son medicados? Porque de todas maneras en nuestra sociedad, aunque ya es un poquito mejor visto, ya no es tanto tabú la medicación psiquiátrica o neurológica, todavía se ve casos que, ay, el niño está medicado, ay, pobrecito, ¿cierto? Todos se diagnostican y todos se medican y cómo se da esa medicación. Bueno, no todos se medican, ¿cierto? Muy importante. Primero, pues los neuropsicólogos o incluso también los médicos envían al niño a un psiquiatra infantil. Y el psiquiatra infantil define si necesita medicación o no. Entonces, no todos los niños que tienen este diagnóstico son medicados, sino que, por ejemplo, en muchas ocasiones se empieza o que se necesita mucho más intervención terapéutica, familias, en cómo vamos a manejar esos factores ambientales para que mejoren los síntomas. Entonces, no todos necesitan medicación. Ok, Diana, dime. Qué pena, yo también hago un paréntesis ahí, que también va muy ligado a qué vemos en esa familia, ¿cierto? Porque si vemos una familia comprometida en, no, yo no quiero empezar medicamento, quiero miremos otras estrategias que podemos otras alternativas, posibilidades. Sí, exacto. Y si hay un niño que en verdad esa dinámica uno la percibe, no, este niño está solo, o sea, no va a haber un acompañamiento de la mamá ni del papá, no. Entonces ahí también se juega con qué hay en su entorno, que Isa también nos lo decía. Bueno, sí. ¿Qué le dirían ustedes a una mamá, a un papá que nos está viendo, que hoy quiere hacer las cosas diferentes con el acompañamiento a sus chiquitos que han sido diagnosticados con el trastorno de déficit de atención? Bueno, primero, pues hablamos al inicio sobre las etiquetas. Primero, no asustarse, es normal que genere susto, pero también entender de que esto es una condición que va a acompañar a su hijo, pero que ahora estamos muy avanzados en intervenciones basadas en evidencia, en que uno puede mejorar un montón la funcionalidad del niño, ¿cierto? Entonces, incluso las intervenciones están muy enfocadas en generar autonomía, autocuidado, todas estas habilidades, en potenciar las habilidades del niño. Entonces, muy importante, no tengan miedo, que hay muchas formas en que se pueden acompañar, siempre y cuando sean, digamos, estrategias basadas en evidencias con profesionales expertos en el tema, que no solamente enterarnos por TikTok y lo que me diga TikTok o ChatGPT. Se me olvidaba. Entonces, primero no tengan miedo, es algo que incluso es muy común, que hay muchos niños que tienen estas características, hay muchas personas e incluso son muy exitosos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de personas que tienen trastorno por déficit de atención y ahora tienen pues un recorrido exitoso. No es un impedimento para cumplir sueños, para desarrollar sus metas, no los impide de ser una persona socialmente, ¿cómo se dice el término? O sea, que viva en sociedad, que viva en sociedad de una manera tranquila y consciente. Así es. Listo, chicas, vamos ahora a hacer nuestro mito o realidad. ¿Tú te acuerdas cómo es? Yo les voy a leer una frase y la idea es que me contesten junticas si es mito o realidad. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Mito o realidad. Si un niño es inquieto, seguro tiene TDAH.
Bueno, mito totalmente. Mito totalmente. El diagnóstico TDAH se puede hacer en la primera consulta. No, idealmente no. Eso y ocurre mucho que apenas lo vea, no, ese niño tiene trastorno por déficit de atención y no, es un mito total. Los niños con TDAH son desobedientes por naturaleza. No, es mito. Otra etiqueta, Mito. La estimulación temprana puede prevenir ciertos problemas de conducta. ¿Verdad? Pero enfocándonos en TDAH, o sea, hay cosas que ya están ahí, o sea, que la estimulación puede que pase desapercibida. Ok. El trastorno de déficit de atención solo afecta a los niños, no a las niñas. No, súper mito. Súper mito. Sí, sí se ve más en niños, pero en niñas también un montón. ¿Y cuando somos adultos se ve más en las mujeres o en los hombres? Es por igual, o sea, lo más común es que encontremos más déficit de atención en hombres, Okay. pero también en las mujeres se va a encontrar Ok. mucho. Sí. Un niño con problemas emocionales puede parecer tener TDAH. Verdadero, Verdad, totalmente. La medicación siempre es la primera opción del tratamiento. Mito. Mito, sí. El entorno y la crianza influyen en la expresión de la conducta del niño. ¿Verdad? Sí, verdadero. El TDAH es un invento moderno para justificar la mala crianza. Mito total. Un diagnóstico bien hecho necesita la participación de varios especialistas. ¿Verdad? Verdadero. Mi look de hoy es el vestido Lucía, un vestido envolvente, lo que hace que se ajuste muy hermoso a cualquier tipo de cuerpo. Gracias a SXL por mi outfit del día y a Sharon Makeup Artist por mi maquillaje del día de hoy. Chicas, yo no quiero terminar este programa sin hablar de los niveles del TDAH que los dejamos como en el tintero y todavía tenemos unos minutitos. Entonces, ¿en qué niveles se puede ver y qué pasa en cada uno de estos niveles? Y si todos los niños pasan por los mismos niveles y se agrava o se queda uno como en un nivel. Listo. Ahorita yo expliqué que hablamos de niveles de severidad, pero también es muy importante tener en cuenta los predominios. Entonces encontramos varios predominios: solo inatento, solo con hiperactividad o impulsividad o combinado. Lo más común es que encontremos el predominio combinado, que son dificultades de hiperactividad, impulsividad e inatención. Y ya uno define el predominio y luego define los niveles de severidad, ¿cierto? Si es leve, si es moderado, si es grave. Y en el camino puede ir cambiando estos niveles de severidad. Puede ser un niño que llegue con un trastorno por déficit de atención moderado, pero que recibió muy buenas intervenciones, muy buenos ajustes y acompañamiento en el colegio, etcétera, y ya esos síntomas disminuyeron. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de un nivel de gravedad leve. Entonces, sí puede tender a cambiar con el tiempo. Incluso también esto que les mencionaba de los predominios también puede tender a cambiar con la etapa evolutiva. Miren que yo ahorita les decía, cuando es niño es mucho más inquieto, con esa inquietud motora, pero llega a la adultez y ya no se ve tanto eso, sino que más la parte atencional. Ok, aquí hay otro tema y es que hay ciertos niños y ciertas familias que nos están viendo y quizá no tengan la alternativa de pedir la cita inmediatamente con el profesional, que no tengan el acceso inmediato al psicólogo, al neurólogo. Puede pasar y en este país sabemos que pasa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde casa? ¿Cómo podemos ayudar como familias? ¿Cómo podemos ayudar cuando vemos que puede estarse presentando el trastorno? ¿Y cómo podemos intervenir y acompañar? Bueno, ustedes ahora hablaron de redes sociales, de no diagnosticarse, en que el TikTok, pero así como hay cosas que se salen de contexto y que se diagnostican y hacen tratamientos y cosas inventadas, también hay profesionales.
Hay profesionales que generan demasiado contenido y todo el tiempo que es contenido con evidencia científica. Entonces los recursos los tenemos a la mano y los tenemos en el celular. Y para mí es imposible que una mamá me diga que solo está en el celular chismoseando gente cuando puede seguir un montón de profesionales que le van a sumar a su crianza, a todo en su maternidad. Entonces mi primer consejo es, no hay consulta, no hay una remisión aún, vayan empapándose de informaciones de estos profesionales, porque de esa manera, ay, yo venía haciendo esto, cambiémoslo, ensayémoslo, y son cosas que no va a afectar, porque es que un profesional que está generando este tipo de contenido no te va a decir, medícalo con esto y dale tan dosis, no, o sea, son cosas que ya son cambios de estructuras o dinámicas familiares que se pueden hacer. Ok, y nos podrías, Isabela, decir, como no sé, 3 o 5 cosas, miren, si tienen un niño o están acompañando un niño que ustedes perciban o intuyan que tiene déficit de atención, no hagan. Ok, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero algo en lo que nos tenemos que enfocar es en el entorno y los factores ambientales. Esto es lo que más afecta los malos comportamientos, por así decirlo. Más que enfocarnos en cambiar el niño, en, es que quiero que preste más atención, quiero que pase esto, miremos qué está pasando en el ambiente. Entonces, ¿qué no hacer? Muy importante. Primero, que no haga las tareas en un ambiente lleno de estímulos distractores. Okay. Entonces, lo dejo haciendo tareas y yo me voy a ver la novela. O me voy a chismosear con la vecina y entonces el niño va a estar más atento a lo que está pasando alrededor. Entonces, muy importante establecer un lugar de estudio específico que sea tranquilo, con estímulos que no lo vayan a distraer. Entonces, ese es súper importante. Otra es la paciencia. Vamos a regular mucho como papás la paciencia, porque ahí aparecen todas esas características también de esos papás que son muy desregulados emocionalmente. Entonces, si yo sé que a mí me desespera que mi hijo no sea capaz de aprender, o que le estoy dando una instrucción y no me hace caso, voy a dar un respirito, voy a tranquilizarme, sé que él en este momento está presentando esa dificultad. Bueno, me voy a tranquilizar y cómo lo voy a acompañar, cómo le voy a brindar más apoyos. Otras características es, que yo se lo digo mucho a los papás, vamos a valorar más el esfuerzo que el resultado. Exacto. Muchas veces estos chicos vienen con un desempeño académico bajo, notas muy malas, son papás que se ponen muy autoexigentes, desesperados con eso, entonces vamos a mirar realmente cuál es el esfuerzo que está teniendo este chico, ¿cierto? Bueno, no me fue tan bien, mi nota no fue 5, pero sí vi que estuviste estudiando, vi que estuviste en la jugada enterándote de qué estaba pasando en clase, eso estuvo muy bien, vamos a mirar cómo nos va la próxima. Súper, chicas, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el trabajo y la labor que ejercen cada una. Antes de terminarnos, muy cortico, un mensaje para todas estas familias que nos ven. Bueno, el mensaje más importante es padres conscientes, niños brillantes. Si ustedes son conscientes de las habilidades de sus hijos, cómo pueden acompañar, y no solo de las habilidades, también de las debilidades, de verdad que van a ser niños que van a alcanzar esos sueños de los que tanto todos anhelamos. Gracias, Isabela. Bueno, a mí me gustó mucho esa frase, voy muy en conjunto con lo que comenta Ginette. Todo este autoconocimiento y conocer muy bien a mi hijo me va a ayudar un montón en llevar este proceso. Yo le digo a los papás, ustedes son los mayores investigadores expertos en tu niño. Entonces, lo conoces tan bien, vamos a saber bien cómo vamos a saber actuar con él. Entonces, es eso. Muchas gracias, chicas. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao.